Pite la querida. Bueno, comienza hoy la FED, ya hablamos de esto, la Feria de Editores, la edición número 13ª. Esto es con entrada libre y gratuita en el complejo Art Media de Avenida Corrientes al 6271. Recuerden, es hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todas las editoriales pequeñas, medianas, editoriales independientes de Argentina y del resto de Latinoamérica, con mucha presencia de Latinoamérica, estarán allí. Es una actividad bellísima, muy, muy preciosa. Stands de todo tipo de libros, vayan porque realmente es imperdible. Comienza esta tarde. Lo habíamos contado más en largo, lo quería recordar. Y este sábado en la Villa Ocampo, que tiene una agenda muy linda literaria, va a estar Cristina Mucci hablando de los libros Las Olvidadas y su libro sobre Lugones. Siempre es un placer escucharla, Cristina. Realmente va a hablar, aparte, nada más y nada menos que con Daniel Guijena. Siempre escuchar a las dos personas que saben tanto de literatura. Daniel Guijena es uno de nuestros más grandes críticos literarios, realmente un periodista fuera de serie, y Cristina, qué decir, ¿no? Con su histórico Los Siete Locos, que estuvo hasta el año pasado en la TV pública y que hoy está en el canal de la ciudad, para estar conversando de los libros de Cristina, pero además de la literatura en general. Es un diálogo bellísimo. Esto es el viernes, mañana a las 4 de la tarde, y la entrada es directamente con la entrada a la Villa Ocampo, que en sí mismo ya es un paseo que vale la pena. Así que todos los que estén por allí, no tengan nada que hacer mañana, no se lo pierdan. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una columna que hacíamos que se llamaba Libros que nos desasnan? Sí. Sí. A mí, esa columna tiene la historia de que cuando yo empecé a recomendar libros me empezaron a llegar un montón de libros de no ficción, ensayos, y yo mucho no sabía qué hacer con eso. Y dije, bueno, voy a empezar a leerlos para empezar. Y encontré que hay un mundo bellísimo del ensayo histórico, del ensayo científico, de la divulgación, las biografías, un montón de cosas súper interesantes, y le habíamos puesto esa columna, Libros que nos desasnan. Bueno, hoy vuelvo un poco con eso porque son dos libros que quiero recomendar que tienen que ver con cultura general para desasnarnos. Uno de ellos se llama 6 lecciones de historia y otras incursiones en el mundo antiguo. Esto es de Valerio Massimo Manfredi. Valerio Manfredi es un escritor italiano que es historiador, es arqueólogo, es periodista, que lo definen muchos como el topólogo, digamos, de la antigüedad. Tiene muchas novelas escritas sobre Alejandro Magno, sobre, sobre Esparta. Se dedica a escribir novelas que tienen un contexto histórico antiguo, y entonces va contando mucho de la cultura y la antropología antigua a medida que nos va contando y relatando las historias de estos personajes. En este caso, Edasa publica 6 lecciones de historia y otras incursiones en el mundo antiguo, en el que va hablando de Alejandro Magno, como decía, los tesoros de Alejandría, dónde nació el Imperio Romano, qué son los templarios, qué fueron los fenicios. Son todos artículos de él publicados en diarios o entrevistas que le hicieron. Y ahí hay un mundo, el mundo antiguo, al que para muchos de nosotros es muy difícil acceder si no tenemos guías, ¿no? Porque a menos que vos realmente te dediques a estudiar, claro, te queda muy lejos. Sí, claro. Son temas muy... Pero vivimos refiriéndonos a ellos. Por ejemplo, en todo lo que es la legalidad, las leyes, la referencia es griega, es romana. O sea, que está lejos y no está tan lejos. La forma en la que conseguimos las ciudades vienen de los mundos antiguos. Entonces, en este caso son lecciones, son charlas, son entrevistas, son artículos que de manera muy amena nos introducen a ese mundo que por otro lado es muy difícil de llegar. Lo publica Edasa, 6 lecciones de historia y otras incursiones en el mundo antiguo. Realmente es bello, de toda belleza. Perdón, te voy a abrir una ventanita, porque me quedé pensando en la reconstrucción histórica a través de la novela. Sí. Que ahí se ponen de moda autores o momentos históricos. Y esto también un poco porque uno, cuando hay un gobierno nuevo, a mí me pasa que me gusta ver qué leen o en qué abrevan y qué quieren instalar como sus autores. Sí. Y muchos de los libertarios que ven el A.B. César, ven a Milei como el emperador y trabajan esa figura en las redes, leen mucho a Posteguillo, que hace lo mismo. El libro más conocido, o a mí me parece más conocido, es Marlita Roma. Marlita Roma, sí. No para hacerlo ahora, pero si no, estaría bueno ahondar en ese... Te traigo para el martes un poquito más de detalle de Posteguillo. Dale. Que es muy bueno, pero sí, hay toda una rama de la literatura, que es la literatura histórica, que
a ver, que tiene, pensemos en Indias Blancas, ¿no? Para irnos, o sea, que tiene mucho de investigación. Los autores que hacen literatura histórica hacen mucha investigación. Entonces te traen a la cotidianidad de los personajes, qué comían, cómo se vestían, cómo se trasladaban, qué pensaban, meten frases, ¿no? O reescriben ideas. Y entonces es una linda manera de entrar a la historia a través de la literatura histórica. Tiene sus riesgos. Claro. O por errores, licencias, ¿no? Sobre todo licencia. Sabiendo de Perón, la novela de Perón es espectacular. No sé, cada uno lo pensará como quiera. Es espectacular. Y vos sabés que Santa Evita también es un gran libro, libro, pero tiene un montón de datos falsos. Pero vos entrás sabiendo pero cuál después, es el código. Pero después queda como mucho conocimiento. Lo que pasa en la literatura es que como la gente no lee una biografía de Evita y lee Santa Evita, se queda con que lo que pasa en Santa Evita es todo. Está bien, pero el autor ahí no es un embustero. El autor no estamos hablando de embustero. Digo que genera ese efecto, que leíste la novela y crees que todo lo que se dice es absolutamente cierto. Por más que el autor lo aclare y diga esto está basado, tomamos hechos de la realidad y otros no, pero te queda la sensación de que todo lo que leíste es cierto. Sobre todo cuando vos no lees después fuentes históricas. Sí. De todos modos, genera en el público lector una necesidad o una ambición por conocer la historia. Y ahí es donde me quiero parar. Está bien, claro. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo hoy en el que el mundo antiguo o el mundo anterior o lo que pasó hace más de 20 años, bueno, con lo que pasó en la cárcel el otro día, ¿no? La visita. Bueno, hay una grave tendencia a olvidar el pasado o a desconocer el pasado o a pensar que no existió nada antes en el sentido histórico o de gesta o de revolución. Ya estuvimos ahí en un montón de aspectos de la humanidad. Entonces, la novela histórica contribuye a generar esa conciencia de que, mira vos, era mucho más complicado, era mucho más anterior a nosotros que se creyera en el concepto de democracia o la construcción de una ciudad. Cómo se maneja un ciudadano hoy no varió mucho, pero cuando lo crearon fue revolucionario, cambió la forma en la que estamos en el planeta. Entonces, a mí estos tipos de libros o este tipo de lecturas me parecen importantes. ¿Por qué? Porque generan conciencia histórica. Y estamos, insisto en esto, en un momento en el que la escuela no está ayudando, los medios no están ayudando, la fake news no está ayudando. Entonces es necesario volver a leer la historia, volver para atrás, generar conciencia histórica. ¿Por qué? Porque sí, no. Porque cuando uno conoce la historia, mira el presente con otros ojos. Más piadosos, menos inocentes, sobre todo. Entonces, libros como este de Manfredi o una buena novela histórica ayudan a eso, a decir, pucha, esto ya pasó. No está bueno que vuelva a pasar. O esto ya pasó, estaría bueno que vuelva a pasar. Conocer la historia es conocer el presente, de dónde estamos parados hoy. El libro se llama 6 lecciones de historia y otras incursiones en el mundo antiguo. Te dejo el segundo libro que nos desasna para la próxima y te prometo una columna sobre los libros que leen los libertarios. Perdón, Pitela, que te desvié del camino. Al contrario, usted nunca me desvía. Yo siempre le gano cantando. Pero usted la lustra. Chicos, acaba de entrar un audio del Chato Prada nuevo. Por favor. No se puede escuchar. Para mañana. Lo único que llegué para escuchar es una palabra muy fuerte. ¿Qué es cuál? Conchero. Chicas. Ay. Fuerte. Ay. Menos mal que un minuto pasan de la 1 de la tarde, porque si no esto termina...